Muy buenas tardes, un lunes más, 5:30 de la tarde, y con Leopoldo Collado, coordinador del área de asesoría y consultoría de empresas de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Y hoy, como todos los lunes, vamos a hablar de un tema también muy interesante y necesario de comentar y de generar ese debate, que es la empresa familiar, ese desafío ético y moral que nos encontramos los empresarios, las personas que, bueno, pues dan, ¿no?, ese salto hacia el mercado profesional, y nos encontramos que entrelazamos estos dos ámbitos de la vida humana que no siempre son compatibles: familia y trabajo. Antes de nada, Leopoldo Collado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Víctor. Encantado de estar por aquí otro lunes más y bueno, y esperando que podamos, que yo creo que sí, aportar nuestro pequeño granito de arena, dar nuestra visión de los temas. Como solemos decir siempre, no nos tienen que creer, nosotros vamos a contar nuestra experiencia. Además, los dos tenemos una experiencia parecida en el sentido de que también, estamos continuando una saga de empresa, ¿no? De empresa familiar y bueno, y lo sabemos de primera mano. O sea que no vamos a contar, no vamos a contar nada que hayamos leído, vamos a contar, bueno, lo que hemos vivido nosotros y lo bueno y no vamos a Y lo decir lo menos malo bueno, y lo y menos lo bueno. menos bueno. Lo bueno y lo menos bueno, efectivamente. Sí, es verdad, sí, es verdad. Además, bueno, a ver, es cierto que esa sucesión, ¿no? El decidir el futuro de una empresa familiar, casi que es como hacer la carta, de los Reyes Magos. Siempre se pide más de lo que existe en ese momento, ¿no? Y consecuencia de ello, bueno, pues es importante también trasladar un poco esa visión, lo que tú decías, ¿no? Esa visión generalista de ese salto de esa empresa familiar que representa en nuestras vidas, porque al final yo siempre digo que esta parte del desarrollo del negocio, del emprendimiento, de la pequeña empresa, acordaros de que siempre nos vamos a dirigir también a este colectivo de la microempresa. Bueno, pues representa, claro que sí, ese desafío a la hora de dar el salto, y que lo hagan de la mejor manera posible. Somos personas al frente de negocios, y luego está la actividad económica, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esa relación tiene que ser tiene que ser interesante y fuerte, ¿no? Un pilar fuerte para dar el salto, ¿verdad, Leopoldo? Sí, pero creo que además no tenemos que darle a la empresa familiar, le tenemos que dar la importancia que tiene, porque es un porcentaje grande de lo que son las empresas, las microempresas. Y además hay empresas familiares que están, bueno, quiero decir, que hablamos de empresas familiares y pensamos en la tienda de barrio, pero es que tienes, no te voy a decir, tienes Mercadona, tienes Zara, eh, y tienes Lidl, por ejemplo. Estamos hablando de empresas con cientos de miles de empleados y con expansión mundial. Eh, a ver, y son empresas familiares. Hay que darle el peso el justo que tienen, ¿no? Y luego, bueno, pues vamos a intentar hablar un poco de la idiosincrasia que tiene, que tiene, las características que tienen, que por un lado pueden suponer bien gestionadas, como pasa siempre, pero bueno, en este caso, bien gestionadas, suponen un plus porque yo creo que en el momento que eres capaz de alguna manera de gestionar esas relaciones personales que son más intensas, en el caso de la familia, pues es mucho más fácil que todo el mundo se aúne para lograr los objetivos, ¿no? Porque yo creo que las familias o te llevan muy bien o te llevan muy mal. Y en el O te caso tiras de de los si pelos, o te o tiras de te los tiras de pelos. los pelos, con lo cual, en el caso de que te lleves bien, vas a funcionar mucho más ajustado que cualquier empresa, porque al final a todo el mundo de la familia le va a doler un poquito, más que si eres que es un pensamiento que yo muchas veces lo hablo con compañeros y tal, vamos a ver, si trabajas en una empresa, comer de esa empresa,
deberías de alguna manera, si la empresa va mal, te vas a la calle. Deberías simplemente, aunque fuera de forma egoísta, pensarlo. Bueno, pues en el caso de las empresas familiares es cierto. O sea, si la empresa familiar se va abajo, pues hay un drama porque arrastra a familias, ¿no? Pero bueno, por otro lado, ya hemos dicho que es una ventaja. Pero bueno, vamos un poco a contextualizar un poco lo que las características de la empresa familiar, porque nos ponemos a hablar y nos quedamos. Y eso que habíamos dicho fuera de antena, oye, hoy Hoy esto lo que vamos va a a dar, llegar, hoy vamos a hoy llegar. nos va a sobrar, este tema vamos a intentar no profundizar mucho para que... Pues venga, al lío. Sí, sí, vamos a contextualizar, como tú bien dices, y conocer un poco en profundidad esas características de la empresa familiar. Vamos a dar alguna clave que porque puede sonar obvia, yo creo que no es tan obvia. Eh, lo primero que hay que intentar lograr es separar el ámbito familiar del ámbito laboral. Sé que suena más fácil decirlo que hacerlo, pero bueno, yo creo que al final es ser un poco ordenado en el sentido de que tienes que crear específicamente unas normas, unas reglas y unas normas que cada miembro sea capaz de decir, bueno, pues yo tengo un rol determinado, mi cargo, mi desempeño es uno, y me voy a olvidar que al que le tengo que pedir no sé qué documentación es mi hermano, es mi primo, ¿y cómo se lo tengo que decir? Bueno, pues voy a ser profesional, que es de lo que se trata, voy a ser profesional, voy a ser responsable y vamos a trabajar como si fuéramos independientes y que esos lazos afectivos pues no interfieran en las funciones de cada uno. Si le tienes que llamar a alguien la atención, le llamas la atención independientemente de que sea tu hijo, tu primo, lo que sean. Y todo esto es un principio como siempre decimos, digo, si es que no vamos a inventar la rueda, es un principio que lo, lo vienen trabajando o vienen diciendo desde Sócrates, ¿no? Que hablaba de la virtud de la justicia. Si tú eres capaz de establecer estas normas y estos principios que aseguran una igualdad de oportunidades a todos los miembros de una empresa, independientemente de que sean familia o que sean ajenos, que todos los miembros de la organización tengan sus derechos y independientemente de lo que hemos dicho, del parentesco o del vínculo afectivo, pues qué vas a lograr? Pues vas a tener una empresa, lo que Sócrates hablaba de la virtud, pues una empresa virtuosa, ¿no? Que de alguna manera, pues bueno, pues te va a garantizar la buena marcha de la empresa sin fricciones. Eso es un poco por hacerlo muy sintético, lo básico que te va a dar pie a que la empresa funcione como un reloj. Que simplemente, independientemente luego ya de que a nivel negocio, pues seas más habilidoso, menos habilidoso, el negocio vaya mejor o el negocio vaya peor, pero malo es que el negocio vaya o no vaya, y si encima tienes peleas internas, pues mucho peor. Por mi experiencia, normalmente, a ver, y sobre todo en empresas, bueno, y en empresas familiares y en empresas no familiares, cuando las cosas van bien no discute nadie. El problema es cuando las cosas no van bien, que entonces es cuando realmente Suele pasar. tienes que arrimar el hombro, y ahí es cuando probablemente es en el peor de los momentos en el que esa parte de la familia, esas rencillas, sí, afloran, y ahí es donde ya yo creo que es el desastre total y absoluto. Es Pero difícil. lo decías tú además, perdóname que te interrumpa, al final es esa parte de relaciones laborales que se ven necesariamente afectadas, ¿verdad? Por ese lazo de parentesco, necesita de generar esta parte de establecer unos límites claros, ¿verdad? Entre esos roles.
y esas responsabilidades, al igual que cuando generas una o desarrollas una empresa o constituyes una empresa y tienes un socio o varios socios, lo principal es tener claras, un poco toda esa estructura, ¿no? Incluso, bueno, pues ir un paso más allá a la hora de definir un protocolo interno dentro de esa sociedad en la empresa familiar. Pasa exactamente lo mismo, lo único que, bueno, pues al final tienes que saber que sois miembros, ¿no? Además de la organización del núcleo familiar y por lo tanto eh, debe ofrecer, ¿no? Una oportunidad única para cultivar todos esos valores que habitualmente se dan en un núcleo familiar, trasladarlos al núcleo organizacional, ¿no? De la empresa, del negocio, llámale X, ¿no? Por lo tanto, esto es muy importante que la gente entienda que no porque sea familiar te tienes que salir de lo habitual. No, no, todo lo contrario. Al final sí es cierto que te vas a encontrar esa barrera más personal, unida a lo profesional, por lo tanto, tienes que mm, no poner una barrera, pero sí trazar una línea eh, muy fina, sí, pero una línea Te iba donde a decir, te pares. tienes que ser muy fino para, Tienes que ser- tienes que ser muy fino para que no solamente la empresa funcione, sino que la familia no. O sea que es un equilibrio muy fino para que funcione la empresa y funcione la familia, porque si una cosa va mal, la otra parte va a ir igual de mal. Tiene incidencia, claro. Claro, eso es imposible porque somos humanos, no podemos, las relaciones personales o interpersonales nos mueven y es muy difícil de separar, pero bueno, si eres capaz de seguir esa línea, esa fina línea, como decíamos, pues bueno, pues ese equilibrio es lo que te llevará al éxito, porque bueno, de alguna manera ahora vamos a dar tres tres claves, tres ventajas que precisamente tienen las empresas familiares que son capaces de conjugar este equilibrio entre familia y profesionalidad o familia y empresa, ¿no? Entonces, Fenomenal. Pues venga, adelante. vamos, Tres tres, claves. tres claves. Bueno, pues en primer lugar, una de las ventajas que vemos con la empresa familiar es, bueno, ya lo habíamos comentado al principio, la capacidad de generar compromiso y lealtad por parte de los miembros de la organización, que en la mayoría de los casos van a ser miembros de la familia. Indudablemente, los miembros de una familia tienen un interés normalmente, vamos a decir, habrá unos más, unos menos, pero normalmente tienen un interés personal y emocional en el éxito de la empresa. Luego hemos visto que hay casos a lo mejor de segundas o terceras generaciones que ya no tienen la misma implicación, que lo que quieren es que aquello funcione y llevar una vida normalmente más amable, vamos a decirlo, que probablemente los fundadores, que son los que se remangaban y estaban ahí 24/7, pero bueno, y eso es un poco pero normalmente y en líneas generales y de lo que normalmente conocemos, pues eso, las familias tienen un interés personal, tienen un interés emocional en que la empresa llegue a éxito, con lo cual van a dar más del 100% para que eso sea así. Además, cuando hay una empresa familiar, no solamente estás transmitiendo un bien o un activo, sino que estás transmitiendo un legado, que eso en muchos casos es importante. Yo creo que para Los mucha valores gente, de los que hablábamos. el legado de la historia familiar, yo creo que para mucha gente es mucho más importante el poder dejar a sus hijos, a sus descendientes, ese legado, porque de alguna manera también le da un sentido al esfuerzo que normalmente estás haciendo. Sobre todo me refiero a los que inicialmente fueron los que pusieron la primera piedra de la empresa, porque indudablemente, mientras estamos hablando de generaciones,
ahora, a día de hoy, las generaciones cada vez están más preparadas, pero si te pones a leer la historia de los grandes emprendedores del siglo XVIII, del siglo XIX, lo hacían a pico pala, porque ni tenían los conocimientos ni tenían probablemente los medios, con lo cual era un trabajo mucho más ingrato, que probablemente ese sentido de pertenencia, de familia, de poder dejar un legado a sus descendientes, es lo que les hacía estar trabajando las horas, los días, las noches, el invierno, el verano y lo que Y casi hicieran. que era obligado además, ¿eh? Coger Claro, un poco la sucesión, coger esa parte casi que era de obligado, ¿no? Ahora afortunadamente, bueno, pues sí sí, es cierto que todo ese salto hay que prepararlo, ¿no? O sea, no se puede dar de la noche a la mañana por lo que tú decías, ¿no? Por esa comodidad, ¿no? A la hora de decir, oye, pues el objetivo es que, bueno, pues el heredero, por decirlo de algún modo, asuma, ¿no? Esa responsabilidad en base a todo lo que ha ido viviendo, ¿eh? En ujú, el día a día de si es padre, si es madre, si es tío o si es abuelo, ¿no? Pero que al final el objetivo es, oye, no toma, esto es tuyo y trabaja y te toca ahora a ti, ujú, sino desde esa perspectiva de ver que esto es bueno, que es el desarrollo, ¿no? De toda una generación de padres a hijos, ¿verdad? ujú. Y que consecuencia de ello al final, bueno, pues el objetivo es seguir, ¿no? Como tú bien decías, con ese legado, ¿no? Claro. Que de eso también hablaremos un poco la semana que viene, porque es interesante, bueno, cómo ha cambiado el tema de la sucesión en la empresa, porque ya de alguna manera otro de los puntos que se va buscando también es la pervivencia y la forma de que una empresa perviva en un mundo tan cambiante como el que estamos es la profesionalización, con lo cual ya no es ya no era como antiguamente que heredaba el primogénito a lo mejor en algunas zonas, sino que ahora el que tiene que coger el testigo de la empresa, pues debe ser el más válido. Y Eso y es. se Y puede ser, antiguamente lo que tú decías, ¿no? Te eh, tocaba porque eras tú y toma, y venga, claro, tira. y ahora tiene que ser el más válido, que da igual que sea el mayor, el pequeño, que sea chico, que sea chica, en ese sentido da exactamente igual. Al final, el que tiene que ser es el que esté, el que esté más preparado. Bueno, eso en cuanto a la primera ventaja. Luego, la segunda ventaja con la que cuenta la empresa familiar es bueno, pues la flexibilidad y la capacidad de adaptación. Eh, a ver, sí es cierto que puede haber, a la hora de tomar decisiones, puede haber roces, pero también es cierto que una vez que la familia se pone de acuerdo, son mucho más dinámicos en ese sentido, con lo cual ya se ponen a una y normalmente en el momento que quieren hacer, que ya deciden hacer ningún cambio, son mucho más rápidos y mucho más eficientes que cualquier otro tipo de empresa que normalmente suelen tener una estructura que suele ser más rígida. Normalmente también es cierto porque en muchas zonas que hay muchas tomas de decisiones, la gente muchas veces no solamente mira por la empresa, sino mira porque no le corten la cabeza, con lo cual de alguna manera hay muchos a tomar decisiones y a lo mejor no están tan preparados. Pero bueno, es una característica a destacar que en la empresa familiar, que es esa capacidad de adaptación, ¿no? Estamos en un mundo que cuando no tenemos una pandemia, pues el año que viene a lo mejor vienen los marcianos o tenemos elecciones o tenemos cualquier cosa. Y yo creo que la empresa familiar, que de hecho es así, porque es un porcentaje muy elevado del Producto Interior Bruto en España y en muchos países, y es por esa capacidad que tienen de supervivencia, y la capacidad de supervivencia o de pervivencia se la da eh, el poder adaptarse a, a los cambios, ¿no? Lo cual es una increíble ventaja competitiva con respecto a empresas de- con otra idiosincrasia, empresas normales, ¿no? Y eso en cuanto a la segunda característica.
Bueno, y en tercer lugar, bueno, pues una ventaja que cuenta, que además es una cosa que trabajamos nosotros mucho por estar aquí en AM, que es lo que vamos buscando, que es que una empresa familiar no solamente tienes las posibles relaciones que puedes tener con tus proveedores o con tus clientes, sino que todos los miembros de la familia van a usar sus propias relaciones en beneficio de la empresa familiar. Con lo cual, la difusión o el abanico de relaciones en las empresas familiares crecen exponencialmente. Vas a tener una red de contactos muy superior porque además todo el mundo de la organización, todo el mundo que es familia, va a usar su red de contactos para favorecer la relación familiar, que es un poco lo que hace, lo que la ¿cuál es la palabra? De la asociación nuestra, es el motivo, eh, Sí, el objetivo, el ¿no? objetivo, el motivo, el beneficio que tiene pertenecer a una asociación como la nuestra es precisamente esa, es trabajar tus relaciones, tu red de Sí, es ir contactos hacia una comunidad, ir hacia, hacia, bueno, pues esa parte, ¿no? Del desarrollo que nadie claro, es más que nadie, sino todo lo contrario, ¿no? El claro potencial que realmente las personas. claro que entre todos sumamos más que uno más uno más uno, ¿no? Y eso es una de las cosas esa es una de las ventajas que tiene la empresa familiar, que al ser tanta gente aunada en sus esfuerzos y tan diversa, pues, ¿qué es lo que van a tener? Pues una valiosa red de contactos que al final es en el mundo de los negocios incluso a nivel personal es lo que sirve, con lo cual vas a poder tener una red de alianzas, a establecer una red de alianzas importante y tener una oportunidades de negocio mayores que cualquier otra empresa porque no va a disfrutar de esa ventaja competitiva que supone la red de contactos que pueda tener una familia. Y luego, por otro lado, cuando trabajas como familia y eres éticamente, se me he quedado ahí, bueno, que trabajas con ética de una manera ética, vas a tener una reputación y un prestigio que para las personas que entran en relación contigo es importante. O sea, a ver, Reputación, la reputación la reputación y el prestigio es importante. O sea, tú totalmente. normalmente somos así, buscamos marcas con las que nos identificamos e intentamos comprar. Ya no es tan importante en algunas cosas, sí. Cuando son productos commodity, pues vas un poco a precio, pero cuando son otro tipo de productos, buscamos Buscas otra cosa. buscas otra cosa, buscas empresas que se alineen con tu forma de pensar, que a lo mejor si para ti es muy importante la sostenibilidad, que sean sostenibles, que sean, no sé, una serie de valores que, 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 que se alineen contigo. Y entonces eso para mucha gente es muy importante y en las empresas familiares es un valor agregado. Y bueno, Totalmente, totalmente. Además, fíjate, lo decías tú, tres puntos claros, tres ventajas casi, ¿no? Que podríamos decir en relación un poco a esa empresa familiar con relación a, como os decía, con relación a otro tipo, ¿no? De empresas. Quizás la primera, capacidad de generar compromiso, la segunda, flexibilidad y capacidad de adaptación y la tercera, relación y contacto más allá que, bueno, siempre se ha dicho, ¿verdad? Que en este mundo del emprendimiento, del negocio, no puedes ir solo, ¿no? Pues qué mejor que rodearte, ¿no? De todas aquellas personas que en algún momento, seas tú o sea el familiar más cercano, hayan podido interactuar contigo, ¿no? En ese círculo, como tú bien decías, ujú, social y familiar. Nos quedan 5 minutos, Leopoldo, pero yo antes de que me hagas esa conclusión final, ¿no? A ujú. todo esto que nos has contado, sí quiero dejar un poco también en esa parte, porque esto es más material, el inmaterial, por decirlo de algún modo, nos vamos a esa parte fiscal. Sí quiero dejar
puesto encima de la mesa en este vídeo cuál puede ser esa principal diferencia entre una pequeña o mediana o incluso micro, desde su constitución hacia una empresa familiar Ujú, donde la propiedad recae en la familia. Lo primero es decir que el grupo familiar, lo principal quizás es que esta sociedad se debe constituir desde una sociedad de responsabilidad limitada. Acordaros, estamos hablando desde esa parte más fiscal, ¿eh? ujú, Bueno, pues al final son datos que son de interés conocer. Por lo tanto, desde esa constitución como sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima, pero entiendo que es mejor en inicio, ¿no? Por consejo quizás o por experiencia, empezar por esa SRL y luego dar el salto hacia la SA, pero sí decir que el grupo familiar deberá ser propietario de al menos el 20% del total de la empresa o de un 5% a nivel individual. Esto es importante también que todos los usuarios, todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo lo conozcan, ¿no? Independientemente de esas ventajas que nos ha comentado hasta hace un momentito Leopoldo. ujú. Pues sí, aparte de, Resu- por supuesto, de todas las ventajas y otras muchas más, pero bueno, por resumir y para que no, para ir, no irnos de tiempo, a ver, las empresas familiares, como cualquier otro tipo de empresas, se enfrentan a desafíos y a riesgos, y en el momento que saben conjugar la complejidad de las relaciones personales, que en principio es por donde pueden venir los problemas, los conflictos o las tensiones. Una empresa que trabaja en tensión o que trabaja en conflicto ni va a ser productiva ni va a tener una buena imagen, pero eso te va a pasar, sea familiar o no sea familiar. En en la empresa familiar puede ser más, bueno, puede ser más normal este tipo de conflictos, pero bueno, si lo gestionas, como habíamos dicho, si lo gestionas adecuadamente, vas a tener unas ventajas competitivas, que es con lo que yo me quedaría, que no va a tener una empresa normal y si trabajas esas ventajas, pues al final, ¿qué vas a conseguir? Una empresa pues como una familia sólida y para mucho tiempo, ¿eh? y sin fisuras o intentar que tenga las menos fisuras posibles, porque esto es cambiante. O sea, la fotografía o la radiografía de una empresa, sea familiar o cualquier otra, es consecuencia un poco también de lo que te va llegando del mercado, ¿no? De la adaptabilidad que puedas tener al mercado que al final fluctúa, ¿verdad? O sea, Ujú. no va a ser una línea recta, todo lo No, no. contrario, vamos a tener que ir, bueno, pues un poco adaptándonos, ¿no? Hacia esa variable que no deja de ser el negocio, del día a día del negocio, Claro, ¿verdad? al final la evolución es eso, ¿no? Es adaptarse a las condiciones. Y el que no evoluciona, pues al final ese no es que se queda, es que desaparece. Entonces, Tiende a desaparecer, y más hoy en día, ¿verdad? Que la sí. situación, el cambio que estamos viviendo de paradigma nos hace estar muy pendientes, ¿no? Y observadores a la hora de definir una estrategia, porque lo que hoy vale a lo mejor mañana ya no vale, ¿no? Y consecuencia de ello, adaptabilidad y flexibilidad. Yo me quedaría quizás con esas dos también premisas, Ujú, adaptabilidad, flexibilidad. ujú. Yo sí, yo creo que con eso yo creo que hemos dado tres pinceladas que yo creo que sí, que, bueno, para, por lo menos para hacer reflexionar, ¿no? A la persona que nos haya escuchado, que vea que todo dependerá de la situación, de no todo es negro ni todo es blanco, pero bueno, que sepa ver las ventajas y que sepa fundamentalmente lo que hemos dicho al principio, que si eres capaz de crear unas normas que sean éticas y que sean justas para para hacer trabajar exactamente igual a las personas de la familia como al resto de los miembros de la organización, al final vas a conseguir aprovecharte de esas ventajas que como empresa familiar tienes competitivas con respecto a otras empresas del mismo sector o del mismo volumen que no tienen esa característica. Totalmente, totalmente de acuerdo. Arrancamos el mes de abril con un tema súper interesante. Estaremos todo el mes de abril hablando de la
empresa familiar. Algo nos adelantaba Leopoldo en el inicio de su conversación y del desarrollo de esta masterclass, podríamos llamarle, de negocios de éxito, donde, bueno, pues también avanzaremos en esa profesionalización. ¿Sí? Puede ser por ahí que podamos ir hacia un mes Sí, completito, pregunto. sí, ¿Sí? sí, vamos a ir por ahí porque yo creo que el tema es interesante y daría para mucho, pero yo creo que en estas 4 semanas, en estos 4 lunes, vamos a poder dar por lo menos algún consejo para mejorar. Y una de las, que además lo decías tú también, que una de los problemas que suelen tener las empresas familiares es el tema de la sucesión. Totalmente, Con lo totalmente. No he cual querido yo creo, entrar, pero no, dedicaremos. vamos a dedicar, yo creo que el lunes que viene lo vamos a dedicar al tema de la sucesión, de lo importante que es en cualquier empresa, en cualquier empresa es importante planear la sucesión. En la empresa familiar, por lo que hemos hablado de las relaciones personales, es mucho más importante. Y Aún más, claro que ahí- sí. ahí lo dejamos Eso esa, es, eso es. para que, Ya bueno. para el lunes que viene y los 3 primeros lunes, recordar a todos los oyentes que estaremos generando estos debates y el último lunes del mes en abierto para todas aquellas dudas que se hayan generado en estos últimos 3 programas, poder darles solución en directo a todos aquellos que nos hagan preguntas a través del newsletter, a través del formulario, a través del grupo de WhatsApp. Simplemente tienen que entrar en el área de asesoría y consultoría de empresas de la asociación y ahí van a ver a Leopoldo, van a ver un poco todo el desarrollo del área, los anteriores podcasts que hemos realizado. Por lo tanto, Leopoldo, agradecerte que hayas estado hoy aquí un lunes más con nosotros y que nos vemos en el siguiente. Por supuesto. Y que no falte nadie. Y bueno, ya saben, día que no vienen, consejo que se pierden. Consejo que se pierde. Fenomenal, un placer.